Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño videotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que hagamos una nueva racha, me parece. Así que ven, iniciemos con la pregunta número uno. Mujer con úlceras cutáneas recurrentes y positividad de prueba de patogenicidad tras punción de piel. ¿Qué enfermedad autoinflamatoria primaria es? Pregunta que parece muy compleja, incluso por las alternativas. Tenemos poliarteritis nodosa, púrpura de Shonin-Genok, Takayasu, Kawasaki, enfermedad de Behçet. Súper, pero demasiado complejo yo lo veo. Aún así está relativamente sencilla. Recordemos que tenemos úlceras cutáneas recurrentes. Está asociado a una enfermedad autoinmune que la podemos confundir con alguna ITS. ¿Por qué? Primero, poliarteritis nodosa, que no es. Esta tiene sí alteraciones cutáneas, por ejemplo, livedo reticularis, pero no es el caso, la podemos descartar. Púrpura de Scholingen, púrpura, palpable, la descartamos. Takayasu, que es una característica principal, la enfermedad sin pulso, por eso la claudicación, que no hay pulso muchas veces, la podemos descartar, ya que no tiene nada que ver con úlceras cutáneas en una paciente. Kawasaki, esta enfermedad, la clave acá es recordar que se complica con aneurismas coronarios. Recuerden eso porque entra en una reconstrucción y es un dato muy importante. Luego tiene fiebre, adenopatías, tal vez cosas ya un poco menos características. Enfermedad de Behçet es lo correcto. Recuerden que la enfermedad de Behçet tiene múltiples, bueno, muchas úlceras recurrentes que la podemos confundir con alguna ITS, pero es importante caracterizar o destacar el hecho de que son recurrentes y es una enfermedad autoinmune. Cuidado con estas preguntas porque son muy complejas y algunas tienen cierto tipo de trampa. Entonces, la enfermedad de Behçet es un trastorno autoinflamatorio crónico y sistémico de causa desconocida, caracterizada por una vasculitis multisistémica que puede afectar vasos de cualquier calibre. Su presentación clásica incluye úlceras orales, genitales y lesiones oculares, como uveitis, por ejemplo. También puede comprometer la piel, articulaciones, sistema nervioso central y tracto gastrointestinal. Recuerden, yo destaco todo este pequeño párrafo de acá, es lo más importante. Ya después dependerá la gravedad o la severidad según los órganos que estén afectados y su tratamiento mayormente es con corticoides porque pues no hay nada más que hacer. Pregunta muy importante que la vimos en alguna reconstrucción. Propiamente la enfermedad de Behçet, no me parece con esas alternativas, pero sí vimos la enfermedad de Behçet. Pregunta 2. ¿Cuál es la indicación principal de prueba de broncoprovocación con metacolina? Neumonía, crisis de ansiedad, diagnóstico de EPOC, síntomas sugestivos con espirometría normal, exacerbación aguda severa. Simple. ¿Para qué vamos a provocar o a broncoprovocar? Con metacolina, ¿en qué se usa? En asma. Neumonía no tiene nada que ver. Crisis de ansiedad no está asociado. Diagnóstico de época, que simplemente vemos con una gasometría lo típico del patrón. Sintomatología sugestiva de asma con espirometría normal. Acá es donde se utiliza la prueba de broncoprovocación, ya que tenemos espirometría normal, pero por la clínica es asma. Exacerbación aguda severa de asma, pues no, más bien si tiene una exacerbación aguda no vamos a provocar un más con metacolina. Simplemente marcamos la alternativa D y es la correcta. Esta prueba de broncoprovocación con metacolina está indicada principalmente en pacientes con sintomatología sugestiva de asma, con disnea episódica, tos, opresión torácica, sibilancias, pero la espirometría normal. Esta es una clave y esta pregunta sí la vimos en una reconstrucción, obviamente parecida, pero sí estaba. Así que recuerden esta. Pregunta número 2. ¿Cuál o qué signo radiológico es característico de un quiste hidatídico intacto en tórax? Opacidad redondeada con contornos lisos, consolidación lobar completa, cavitación con nivel aéreo, zona de vidrio de lustrado o patrón reticular difuso. Un quiste hidatídico, quiste. Recuerden cómo son los quistes. Entonces, acá será simplemente una opacidad redondeada con contornos lisos. Nada más. Un simple quistecito y ya, ahí acabó. Consolidación lobar sería de una neumonía. Cavitación con nivel aéreo podría ser un quiste hidatídico roto para que nos dé niveles aéreos. Igual un absceso me parece que podría valer, pero un quiste roto sí.
Zona de vidrio deslustrado. Esta la vemos en enfermedades intersticiales. Recuerdan que vidrio deslustrado es muy parecido a vidrio esmerilado. Y esto la vemos en múltiples enfermedades intersticiales, patrón reticular, en fibrosis la podemos ver. Pero lo que nos importa es marcar la alternativa A, opacidad redondeada. Un quiste diatídico intacto aparece en la radiografía de tórax como una opacidad redondeada homogénea, con contornos bien definidos y lisos. Esa es la clave. Incluso al decirnos quiste, ¿recuerdan cómo es un quiste? Algo liso, una opacidad, de bordes homogéneos. Eso es lo típico y es importante es reconocerlo. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál es la localización más frecuente de los adenocarcinomas de colon? Colon transverso, colon descendente, recto, colon ciego y colon ascendente, colon sigmoide. Si está algo compleja, simplemente es por localización. Transverso es de las más raras. Descendente podría ser, pero aún así es raro. Recto, no. Ciego y colon descendente, sí. De hecho, podría ser la segunda en frecuencia, ya que la primera es el colon sigmoides. Recuerden eso porque quizás por la localización sea importante si es que tenemos alguna pregunta, pero sí es siempre bueno saber la localización más frecuente de los tumores malignos de colon. Su localización los hace expuestos a procesos inflamatorios y proliferativos, es donde se encontrará la mayor frecuencia de adenocarcinomas y su sintomatología incluye cambios de hábito intestinal, dolor y rectorragia. La rectorragia, que ya igual la podemos ver si es que estuviera cerca del recto, la podríamos ver también. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué medida inicial puede aliviar odinofagia leve de origen inflamatorio? Ayuno prolongado, beber líquidos fríos y blandos, ejercicio intenso, bebidas alcohólicas o tomar café caliente durante el día. Si tenemos una odinofagia leve, secundaria que múltiples cosas, pero una odinofagia. Nada más que eso, no es algo grave. La disfagia sí ya podemos pensar en otras cosas, quizás un poco más grave. En este caso, hacer odinofagia, ayuno no nos va a ayudar en nada. Beber líquidos fríos y blandos, pues sí. Más bien acá sería comida blanda, podría ser también, pero beber líquidos fríos sí. ¿Por qué? Porque el frío funciona como un anestésico natural. Obviamente no en todos los casos funcionará, hay estudios, esto lo sabemos. Una cosa es lo que diga un estudio en muchas personas, pero a la final tal vez en un síndrome gripal no sea lo más adecuado. Ejercicio físico intenso. No tiene nada que ver, bebidas alcohólicas, al contrario, agravarían esa odinofagia. Tomar bebidas calientes igual agravarían esa disfagia. Perdón, esa odinofagia. Entonces marcamos la alternativa B. Los líquidos fríos y texturas blandas ayudan a aliviar la odinofagia leve, al disminuir la irritación mecánica, y esa es la clave. También ofrece efecto analgésico local, esto por las bebidas frías o los líquidos fríos. Sencillo, no hay donde más buscar algo incorrecto acá. Evitar comidas irritantes, o sea, copiosas, como ajís, por ejemplo, es muy bueno para prevenir daño a la mucosa. Pregunta número 6. Mujer de 60 años consulta por astenia progresiva y fatiga. En el laboratorio se detecta anemia ferropénica inexplicable. Al examen físico se palpa una masa. ¿Y cuál es la localización más frecuente del cáncer colorectal? En este caso, bueno, ya no es del diagnóstico, igual lo podíamos sospechar por ser un paciente adulto mayor. Anemia, debemos buscar por qué hay anemia en un adulto mayor. Muchas veces es por procesos tumorales, por neoplasias, pero en este caso ya nos da cáncer colorectal, o ya nos dice que es cáncer colorectal, además que está en flanco derecho. La localización será colon izquierdo, colon derecho, recto, ano, colon transverso. Esta pregunta es parecida, incluso parece continuación de una pregunta que ya vimos. Colon transverso es muy raro, ya sabemos que no es. Ano tampoco. Recto viene con rectitis, rectorragia, pero en este caso nos dice que está en el flanco derecho. ¿Esto a qué corresponderá? Colon derecho ascendente. Y acá su sintomatología es clásica, tener anemia. Del colon izquierdo, lo más clásico es, incluso vimos, me parece, en la explicación de una alternativa, perdón, de una pregunta pasada, que son los cambios intestinales. Lo más frecuente, si fuera colon izquierdo, que es lo típico a la final. En este caso será derecho.
Entonces, para cáncer de colon derecho, tenemos que la presentación clásica es anemia ferroferrica inexplicable. Incluso al tener un dato de anemia en un paciente adulto mayor, ya es algo grave y debemos buscar por qué. Cáncer de colon izquierdo, su presentación clásica será cambio de hábito intestinal, hematoquesia, dolor abdominal. En cáncer de recto será rectorragia. Tenesmo. Sencillo. Claves para responder preguntas. Pregunta número 7. ¿Qué riesgo aumenta por el testículo no descendido respecto a malignidad? Carcinoma de piel, melanoma, cáncer de células germinales, cáncer de vejiga, leucemia. Cáncer de piel no estará relacionado a los testículos, melanoma tampoco, cáncer de vejiga, recuerden su triada que es muy importante relacionada al tabaquismo, importante. Hay, este es un tip clave que en el EUNACOM en una reconstrucción me parece que entró cáncer, o bueno, en dos reconstrucciones entró una pregunta de cáncer de vejiga y a la final simplemente era saber su triada, hematuria, paciente con antecedente de tabaquismo y adulto mayor. Recuerden eso porque son claves diagnósticas. Y leucemia, que tampoco no tiene nada que ver acá, mientras que cáncer de células germinales es lo correcto que aumenta el riesgo de malignidad por un testículo no descendido. Entonces, la criptorquidia incrementa significativamente el riesgo de cáncer de células germinales en el testículo no descendido debido a los cambios en el microambiente térmico y celular. Este testículo abdominal o inguinal se expone a temperaturas elevadas que en el escroto, lo que altera la espermatogénesis y promueve mutaciones celulares. Y todas estas mutaciones pues traerán ese riesgo de cáncer. Predispone al desarrollo de seminomas o tumores no seminematosos. Seminomatosos. Pregunta importante, yo valoro más acá la explicación, que está buenísima para recordar. Y ese tema es importante, pero acá me parece más que quizás que la pregunta de la explicación. Así que importante leer esa explicación. Vamos con la pregunta 8. En el examen de fondo de ojo de un paciente diabético se observan microaneurismas aislados y algunas microhemorragias intrarretinianas, sin otros hallazgos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Retinopatía diabética proliferativa, retinopatía diabética no proliferativa moderada severa, retinopatía diabética no proliferativa leve, degeneración macular asociada a la edad o edema macular diabético. Esta sí está muy compleja, pero también es muy buena para repasar esto de las retinopatías. Entonces, una retinopatía diabética proliferativa, lo más característico es que tenga neovasos. Nuevos vasos en formación. Acá, pues no tenemos eso, así que lo podemos descartar. Retinopatía diabética no proliferativa moderada severa. Tenemos que tener exudados algodonosos. Acá no tenemos eso. Y ojo, estos son detalles los más importantes para contestar bien ese tipo de preguntas. Retinopatía diabética no proliferativa leve. Yo les aconsejo que acá recuerden que son como puntitos y esos puntitos se traducen en microhemorragias. Sencillo. Y esa sería la correcta. Degeneración macular asociada a la edad. No tenemos un paciente adulto mayor para que sea relacionado a la edad. No nos dice ni la edad. Edema macular diabético. Este edema es un engrosamiento macular. Véanlo así. Si nos dice engrosamiento macular, sí podemos pensar en un edema macular. Paciente diabético, pues tenemos que tener el antecedente de diabetes. Así que en este caso, sencillamente vamos a marcar la retinopatía no proliferativa, pero ¿cuál? Leve. Tenemos antecedente de diabetes, de paciente diabético, microhemorragias, microaneurismas, pues todo corresponderá a una leve. Entonces acá tenemos la no proliferativa leve, se caracteriza por microaneurismas que puede acompañarse con microhemorragias. En la no proliferativa moderada severa tenemos, también hay microaneurismas, pero exudados duros amarillentos y exudados blandos o manchas algodonosas, que yo pienso que es lo más importante. Vamos con la pregunta número 9. Paciente de 50 años presenta desde hace 2 días cuadro de vértigo rotatorio intenso, continuo, náuseas, vómitos e inestabilidad de marcha, muchas cosas. A diferencia de un episodio similar que tuvo hace años diagnosticado con neuronitis vestibular. Esta
¿Ves? Refiere además hipacusia, tinnitus en el oído derecho, además hay nistagmo espontáneo horizontal izquierdo. Y la audiometría confirma una hipacusia neurosensorial derecha. Datos muy complejos y muy interesantes a la misma vez. Las alternativas son para ver el diagnóstico más probable, enfermedad de Meniere, como primer episodio, laberintitis aguda derecha, schwannoma vestibular derecho, fístula perilinfática y neuronitis vestibular recurrente. Vamos a descartar acá las que no podría ser un schwannoma. Tendríamos que no tiene vértigo. Y acá tenemos vértigo. Cuidado con eso. Por ese simple dato descartamos schwannoma. Neuronitis vestibular. En una neuronitis vestibular, vean, vértigo rotatorio intenso, bla, 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 bla. Acá no hay datos de hipoacusia, no teníamos que tener datos en una neuronitis vestibular recurrente. Ese es un dato igual muy llamativo. Para una fístula perilinfática tendría que haber un dato de traumatismo, eso sería la clave. Si tenemos traumatismo, pues ya podríamos pensar en fístula perilinfática. Nos queda laberintitis aguda derecha y enfermedad de Meniere, y ambas puede ser que se parezcan. Tenemos hipoacusia neurosensorial, que es un dato clave, yo pienso, pero tenemos hipoacusia. ¿Qué más tenemos? Tinnitus. La tríada de la Meniere viene con hipoacusia, tinnitus y vértigo. Y acá igual tenemos un cuadro de vértigo. ¿Qué puede ser? ¿Cuál de estas será? Dejen en los comentarios cuál alternativa creen ustedes que pueda ser. Una enfermedad de Meniere, ya que teníamos la triada, o una laberintitis aguda derecha. Esta laberintitis, su origen es infeccioso, lo más característico, pero al ser una hipacusia neurosensorial, muy probablemente sea laberintitis, ya que la Meniere es más conductual, me parece. Incluso el vértigo la podemos diferenciar que en una laberintitis es un vértigo intenso, me parece, pero por el hecho de la hipacusia, yo pienso que estamos bien, a laberintitis aguda. Esta laberintitis es una inflamación del laberinto que afecta a la porción vestibular, o sea, los canales semicirculares, por esto hay este nistagmo izquierdo. ¿Qué más tenemos? Clínicamente se presenta como la neuritis vestibular, vértigo sostenido, náuseas, vómitos, desequilibrio, pero sin síntomas auditivos. Esto es clave. Hipoacusia neurosensorial y tinnitus en el oído afectado son claves para diferenciarlas. Origen viral, bacteriano. El tratamiento es sintomático en casos virales y en formas bacterianas necesita antibióticos y drenaje. La audiometría es esencial para confirmar la hipoacusia. Pregunta muy compleja, pero también muy interesante. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué hallazgo laringoscópico sugiere laringitis por cándida en inmunosuprimidos? Pólipo en ligamento vocal, úlcera necrótica, eritema sin lesiones claras, pseudomembranas grises, placas blanquecinas adherentes. Estas pseudomembranas es una mención honorífica, por así decirlo, porque está relacionado con difteria, algo que no es muy preguntado en el EUNACOM, pero es importante saberlo. Yo lo veo rentable una pregunta donde tengamos pseudomembranas grises como principal característica, y esto, recuerden siempre, difteria. Es clave. No, hasta ahora me parece que no la vimos en el EUNACOM, pero es altamente rentable. Una pregunta muy buena. En este caso, pólipo, úlcera, eritema sin lesiones claras. Esto es algo muy, muy en específico. Las otras son propias. Por ejemplo, un pólipo en ligamento vital, el ligamento vocal es propio, el pólipo es algo aparte. Pero que tengamos placas blanquecinas adherentes, sí sería lo correcto. Entonces la marcamos, alternativa E. Y la explicación nos dice que la candidiasis laringe ocurre en pacientes inmunosuprimidos o aquellos que usan inhaladores de corticoides por el efecto o la reacción adversa medicamentosa de los corticoides, que baja las defensas, y manifestándose como una laringoscopía como placas blanquecinas adherentes. Sencillo.
Su tratamiento será con histatina tópica, fluconazol, pero acá más importante es saber la clínica. Vamos con la pregunta número 11. Según el código, ¿qué rango de tasa de filtrado glomerular corresponde a la enfermedad renal crónica estadio G3B? Menor a 15, 15, 29, 45, 69, 60, 89, 30, 45. Esto, para que recuerden, hay diversos mnemotécnicos, pero el más sencillo, ¿cuál es? 90, 60, 30, 15. 91, 62, 33, 15, 4 y menos de 15, 5. Listo. Con eso ya saben todo. Pero acá hay detalles, pequeños detalles. Por ejemplo, acá nos dice G3B. ¿A cuál correspondería? Podrá ser de 45 a 59 o de 30 a 44, que corresponderían con lo que ya vimos. Al decirnos G3B, tal vez por el hecho de que sea B, sea un poco más complicada, o sea, el número tendría que ser mucho más inferior. Y entre esta, el más inferior será la alternativa E de 30 a 45. Veamos si estamos en lo correcto y si estamos bien. Entonces, la clasificación de la enfermedad renal crónica propuestas por las guías CADIGO divide del 1 al 5. ¿Qué más tenemos? El 1 mayor a 90. A la final es lo que dijimos, pero vamos a hacer un hincapié en el estadio G3 que se subdivide en G3A y G3B. Porque el riesgo de eventos cardiovasculares y evaporación renal termina aumentada notablemente por debajo de 45. El estadio G3A corresponde de 45 a 59 y el G3B de 30 a 44. Pregunta, yo la veo importante, muy detallada sobre este aspecto de las guías CADIGO. No recuerdo si se preguntó. Esto de las CADIGO, sí, se preguntó en una reconstrucción, pero específicamente algo relacionado con el detalle de la G3B, no. Altamente rentable también para el EUNACOM. Vamos con la pregunta 12. ¿Qué define el cáncer de vesícula biliar? Quiste congénito vesicular, tumor benigno de músculo liso, inflamación crónica de la mucosa, metástasis hepática, o tumor maligno epitelial de la mucosa vesicular. Quiste congénito no sería cáncer de vesícula biliar. Tumor benigno del músculo liso, eso es un leiomioma. Inflamación crónica predispone a cáncer de vesícula biliar. Metástasis, no, esto ya es algo propio. Tumor maligno epitelial está sí. De la mucosa vesicular sería lo más parecido o lo que definiría el cáncer de vesícula biliar. Entonces, este cáncer de vesícula es un tumor maligno originado en el epitelio de la mucosa vesicular, siendo el adenocarcinoma su tipo histológico más frecuente. Su crecimiento es lento, infiltrativo, que va de la pared muscular, la serosa y hasta estructuras adyacentes. La transformación neoplástica se asocia a inflamación crónica, secundaria a litiasis vesicular y episodios repetidos de colicistitis. Sencillo, su pronóstico es muy malo, pero sí, el pronóstico igual es importante saberlo. Me parece que de acá la explicación también es muy rescatable. Yo lo veo más importante tal vez saber el pronóstico, que a veces viene pronóstico de cierto tipo de cáncer. En el de vesícula biliar recuerden que su pronóstico no es favorable. Importante. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Pregunta 13. ¿Cuál es la complicación más frecuente de herpes zóster en ancianos? Neuralgia posherpética, miocarditis, pancreatitis, meningitis, neumonía bacteriana para herpes zóster. Sencillo, neuralgia posherpética, ya que miocarditis afectará al corazón, pancreatitis, páncreas, meningitis aséptica. ¿Será? Neumonía bacteriana que tampoco tiene nada que ver. Simplemente la neuralgia posherpética es lo más común, la más frecuente. Incluso la explicación nos dice, esta neuralgia posherpética es la complicación más común en personas mayores tras un episodio de herpes. Será un dolor persistente en el dermatoma afectado que durará más de 90 días alrededor después de la resolución de rash. Pregunta importante, más para recordar, pienso yo.
Vamos con la pregunta número 14. ¿Qué complicación cutánea rara se puede asociar a virus herpes simple en inmunocomprometidos? Diseminación cutánea extensa, líquen plano, psoriasis, foliculitis bacteriana, dermatitis seborreica. Una dermatitis seborreica es algo propio, tal vez muy en específico para virus herpes simple. Foliculitis bacteriana es igual propio, psoriasis es algo autoinmune, líquen plano igual a algo autoinmune que no está asociado al virus herpes simple, pero de la diseminación cutánea extensa, incluso nos dice eczema herpético, pues sí, esto será la alternativa correcta. Este eczema es una forma grave y diseminada de la infección por virus herpes simple. Recuerdan su, que siempre en pacientes inmunocomprometidos, si nos preguntan una enfermedad, por ejemplo, acá virus herpes simple, multiplíquenlo por 10. Y este por 10 es la alternativa correcta muchas veces. Siempre, en cualquier patología asociada a un paciente inmunocomprometido. Haciendo eso, bueno, creo que incluso por las reconstrucciones, casi un 80-90% eran las respuestas correctas cuando aplicábamos esto. Dato clave. Vamos con la pregunta 15. ¿Cuál es el beneficio principal de la vacunación contra virus papiloma humano? Prevención de tricomoniasis, reducción de cáncer cervicuterino, eliminación de gonorrea, curación de herpes genital o prevención de la sífilis. Todas estas no tienen nada que ver. Eso será para una ITS que no será un beneficio principal para la vacunación de VPH, excepto la reducción del cáncer cervicuterino, que es la clave acá, ya que esta vacunación reduce de forma significativa la incidencia cáncer cervicuterino de los tipos de alto riesgo. ¿Cuáles son esos tipos? 10, 16 y 18. Nunca se olviden los tipos de riesgo alto. Son preguntas de examen típica para el UNACOM. Típico, y de verdad que es típico que pregunten esto. Vamos con la pregunta número 16. En campaña de vacunación contra virus papiloma humano, ¿qué grupo poblacional es prioritario? Niñas de 9 a 14, varones adultos, mujeres de entre 40 y 50 años, pacientes con VIH solo, embarazadas. En embarazadas no se puede aplicar esta vacuna. Pacientes con VIH solo, podría ser, pero no es el grupo poblacional prioritario. Mujeres, puede ser, pero tampoco es prioritario, tampoco es prioritaria, mientras que niñas, sí. Incluso ahora parece que también se aplicará a niños, también en ese rango de edades, ya que son portadores a la final. La vacunación preventiva de niñas de 9 a 14 años antes del inicio de la actividad sexual es fundamental para evitar la infección por virus de transmisión sexual que puede causar lesiones precancerosas. El esquema frente a genotipos virales de mayor riesgo, 16 y 18, que son los más importantes, siempre recuerden eso. Entonces, acá debe haber protección casi completa o habrá protección casi completa y la reducción significativa de la incidencia. Pregunta sencilla, muy buena para recordar. Vamos con la pregunta número 17. ¿Cuál es el objetivo principal de la rehabilitación en discapacidad intelectual? Alcanzar el coeficiente intelectual normal, eliminar todas las comorbilidades, evitar cualquier actividad, maximizar la autonomía y la calidad de vida, aumentar dependencia parental. Rehabilitación de un paciente con discapacidad intelectual, pues será alcanzar el CI normal. No, la clave es maximizar la autonomía y la calidad de vida de este paciente. Siempre será eso en esos pacientes con discapacidad intelectual. No hay que ni juzgarlos ni nada. La rehabilitación es muy buena, aumenta la calidad de vida, en especial la autonomía del paciente, que eso es la clave acá. Mientras más autonomía tenga el paciente, la rehabilitación será mucho mejor, ya que entrena habilidades adaptativas que permite que la persona se desenvuelva con mayor independencia y eso es lo que quieren ese tipo de pacientes, la mayor independencia posible. Y es muy bonito al final esto de la rehabilitación en este tipo de pacientes. Si tienen la oportunidad, no la desaprovechen y vean las diferentes rehabilitaciones en diversos tipos de pacientes, tal vez con ciertas discapacidades. Vamos con la pregunta 18. ¿Cuál es la definición de infección de torrente sanguíneo relacionada con catéter? Bacteremia con catéter como origen confirmado, bacteremia sin foco identificado, PCR de virus positivo, cultivo en orina positivo, crecimiento de aspirado traqueal. Sencillo para una infección del torrente sanguíneo relacionada a catéter. Esto será algo respiratorio, crecimiento aspirado traqueal, cultivo de orina para una cistitis por hacer, PCR de virus positiva. ¿Por qué virus?
Acá tenemos torrente sanguíneo relacionado con catéter, muchas veces es bacteriano. Bacteremia sin foco identificado. Esto ya sería algo muy raro, bacteremia primaria. Y la A, la alternativa A, una bacteremia con catéter, como le dije, confirmado. Esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque es la definición, nada más que eso. La infección del torrente sanguíneo asociada a catéter se confirma por cuando la misma bacteria crece en hemocultivos obtenidos del catéter. Y periféricos. El recuento bacteriano es mayor en la muestra de catéter, o bien el crecimiento ocurre más temprano en el hemocultivo del catéter. Cosas realmente muy sencillas. Vamos con la pregunta 19. ¿Cuál es el beneficio principal de un tratamiento multidisciplinario en tumores ováricos? Eliminar necesidad de quimio, reducir horas de quirófano, evitar la CA-125. Este marcador, garantizar la fertilidad o aumentar la supervivencia de la calidad de vida. Y igual, tratamiento multidisciplinario, decirnos multidisciplinarios, será más que todo para ver esto del ámbito psicosocial del paciente. En ese sentido es que la alternativa correcta no será ni eliminar la necesidad de quimio, ni reducir las horas de quirófano, evitar el marcador. Recuerdan lo que nos dice Robbins acerca de los tumores. La única forma de evitar el desarrollo de cáncer en seres humanos es no naciendo. Lo dice Robbins, no lo digo yo, lo dice Robbins en el libro de patología. En los antiguos, en los nuevos me parece que no. Entonces, acá la alternativa correcta simplemente será aumentar la supervivencia. ¿Qué es lo que se quiere al final con un tratamiento multidisciplinario? Donde será por cirujanos, oncólogos, radioterapeutas y profesionales de apoyo psicosocial. El apoyo psicosocial es muy importante en cualquier tipo de tumor o de neoplasias. Pregunta muy importante, muy bonita. Vamos con la pregunta número 20. ¿Cuál es el tratamiento de elección para neumonitis por citomegalovirus en inmunosuprimidos? Zanamivir inhalado, oseltamivir, ribavarina, aciclovir, ganciclovir. Esta pregunta está muy buena porque nos puede hacer confundir, pero Zanamivir o Celtamivir, ¿para qué? Para influenza. No tiene nada que ver. Ribavirina sí nos puede hacer confundir la ribavirina porque no estamos acostumbrados quizás a asociar esos medicamentos con que posiblemente sean, no sé, que sean los principales como Celtamivir, por ejemplo, todos sabemos que es para influenza. La ribavirina se puede usar en ciertos tipos de virus respiratorios como el sincitial. Se puede. Hay muchos más ejemplos, pero ese es el más clásico. Aciclovir para herpes. Ganciclovir, bueno, por descarte nos queda ganciclovir, que podría ser la correcta o directamente ribavirina. Yo pienso que ganciclovir le gana, porque es para citomegalovirus. Sí, ya estamos bien. El ganciclovir intravenoso es el tratamiento de referencia para neumonitis por citomegalovirus en pacientes inmunosuprimidos. Se inicia con dosis de inducción para controlar la infección. Posteriormente se continúa con valganciclovir oral y es fundamental monitorear la neutropenia y la función renal. Pregunta importante, no la vimos en alguna reconstrucción, pero sí debemos recordarlo. Igual, altamente rentable para una compra. En fin, ya acabamos las 20 preguntas. Espero que les haya ido muy bien a todos. Las hicimos excelente todas. Así que bien, sigamos estudiando y nos vemos en otro video.